sala. Vemos alrededor de 23. Perfecto. Mire, Jefferson, no me conecta, no me carga. Bueno, entonces tranquilos, no pasa nada. Igual podemos participar viendo la grabación. Nuevamente, la idea es actuar, pero pues más importante que la interacción es que nosotros logremos identificar que también hemos asimilado los contenidos, ¿sí? Entonces, esperemos un momento, veo que ya hay más compañeros que se están uniendo, perfecto. Esperemos un minuto. Y las preguntas, vamos a hacer 4 actividades. Bueno, aquí van a ser 3. Vamos a tener una pregunta abierta, que es un tablero colaborativo en donde todos vamos a poner nuestra opinión o lo que pensamos y bueno, pues así nos enriquecemos entre todos. Luego vamos con una pregunta cerrada en donde ahí sí solo yo voy a ver la respuesta y pues lo vamos a ir comentando, vea. Y por último vamos a hacer una competencia, que es algo así como van a ser 7 preguntas de selección múltiple. Tenemos tiempo, vamos a tener más o menos, creo que 30 segundos para cada pregunta y la intención es, pues contestar correctamente, pero Nearpod asigna una calificación no solo por preguntas correctas, sino que también le asigna puntos a quien lo haga más rápido. Es decir, que si 10 contestamos bien, el que contestó más rápido tiene más puntos que los otros 9, ¿sí? Por lo tanto, se va generando un ranking de posiciones y ahí es donde se pone, pues, emocionante de alguna manera, ¿sí? Entonces, listo. A ver, vamos a ver. Veo que ya vemos a 7 conectados. Empezamos con estos 7 para efectos de tiempo, ¿sí? Mire, Jefferson no me cargó. Tranquilo, Armando, no pasa nada, ¿sí? Vaya, vamos a ver, lo vamos a tirar otra vez el enlace. El enlace es este que estoy copiando aquí en el chat. Le dan clic a ese enlace y le va a direccionar a la primera página donde solo les pide un correo, ¿sí? O sea, no tienen que descargar nada, solo, o sea, es en el navegador web y ya. Sí, solo tienen que poner su correo para registrar el nombre. O la otra forma de conectarse, pero esa es una forma un poco más lenta, es que ustedes en su navegador pongan join.nearpod.com y ahí registran este código que les estoy poniendo, ¿sí? Son las 2 formas de entrar, ¿sí? A ver, ya vemos 30. Excelente. Ya vemos 9 conectados. Muy bien. ¿Sí? O sea, si ustedes, para más adelante, porque esta aplicación la vamos a estar usando, realmente es la herramienta que yo utilizo para interactuar en todas mis clases. Entonces la vamos a seguir utilizando más adelante. Hay una, para los que se conectan desde el celular, hay una app que ya, que pues para que cargue más rápido y es, en la app ya usted solo pone el código que yo les mando y ya usted participa de la sesión. Pero pues eso no es obligatorio, o sea, ahí si ustedes quieren ver. Bueno, yo soy el quien domina la sesión, así que vamos a iniciar con la primera pregunta. Y la primera actividad es este tablero donde vamos a compartir sobre cuál es la diferencia entre macroeconomía y microeconomía. Ojo, que cuando ustedes en la barra de aquí abajo, ustedes ponen, vamos a poner, por ejemplo, yo opino tal cosa,
Ustedes ponen toda la idea porque si de repente ustedes apretan Enter, con el Enter se publica, ¿sí? Entonces, vamos a apretar Enter hasta el final, ¿sí? Aquí, si se fijan, aparecen unos asteriscos. Este es el nombre solo yo lo veo, ¿sí? Por algún motivo, no sé por qué. Bueno, creo que ahora sí, todos vamos a ver los nombres. Bueno, no. Bueno, yo sí puedo ver los nombres, así que tranquilo, vean. Pero la intención es que la contraseña incorrecta. La contraseña no, pues no le debería de pedir contraseña, a menos que usted no tenga la cuenta, o sea, no conozca la contraseña de su correo, vea. Pero, o sea, esa es la contraseña de su correo. Y pueden utilizar el correo institucional también para, pues, que tampoco se sientan vulnerados a su información privada, pueden utilizar la cuenta de la UES. De hecho, la que tengo registrada es esa. A ver, ya alguien nos compartió y nos puso, gracias Carla, nos pone, pues según lo que leí, la microeconomía estudia el comportamiento de personas y empresas y la macro estudia todo el conjunto de economía y analizar los diferentes agregados como el PIB, la inflación, etcétera. Excelente, Carla. Me parece excelente. Mejor se arruina. Um, Creo que eso es muy importante que lo tengamos claro. Ya lo mencionábamos en la clase anterior. La micro, tanto la micro como la macro van a partir de un conocimiento, va a partir de un supuesto particular que es que todos los sujetos son racionales y que por eso al llegar a la macro ustedes se van a dar cuenta que la macro parte de la micro para poder agregar los comportamientos. Así que gracias Carla. Catherine nos pone, yo opino que que la microeconomía se centra en estudiar las unidades económicas individuales y la macro estudia lo que la economía conocemos como las variables agregadas. Excelente, Catherine. Jordan nos pone la macroeconomía, estudia los agentes económicos de manera global. ¿Sí? De hecho, más que los agentes, estudia los agregados de los agentes. O sea, estudia los mercados, estudia las industrias, ¿sí? Pero muy bien, gracias, Jordan, ¿sí? Y la economía, excelente, como bien lo menciona, se refiere a los agentes puntuales, ¿sí? Tal cual. Mire, Jefferson, ¿y qué pasa con los agentes que no son racionales? Porque, vean, con un profesor, yo recuerdo que nos decía, cuando ustedes estudian economía, se van a dar cuenta que la economía no es más que sentido común. Y todos con cara pero, y él hacía como una pausa así en silencio y nos decía, el problema es que el sentido común es de lo que más carecen las personas. Entonces, ella era como el baldazo de agua fría, vea. ¿Y qué ocurre? Pues sí, realmente somos el único ser de la creación que tiene la capacidad de comportarse de manera irracional. Entonces, ¿qué pasa con esos sujetos irracionales? Bueno, simplemente la economía, la teoría económica hace abstracción de ellos, es decir, no los considera y por lo tanto las personas que no son racionales o no se comportan de determinada manera, pues simplemente no son tomados en cuenta, ¿sí? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Gracias, Jordan, muy bien. Um, Luego Roxana nos dice, habla de los factores internos que influyen dentro del país y la macro, los factores externos. No, ahí sí, no, Roxana, no. De hecho, cuando hablamos del país como tal, ya es el campo de la macro, ¿sí? Um, Ahí sí podemos hablar de un mercado local y de un mercado externo, pero siempre es uh, concerniente a la macro. La micro se refiere solo a los agentes individuales.
Elías nos pone, la microeconomía está enfocada en algo específico de la economía en general, mientras que la macro indaga más sobre los, las formas generales. Muy bien, gracias. Este nos pone, la microeconomía se centra en economías focalizadas, mientras que la macroeconomía lo hace a niveles múltiples. Por economías focalizadas podríamos discutirlo, pero um, creo que no sé, ahí realmente no le agarré la idea, Esther. Pero bueno, no, aquí voy a hacer una aclaración que no había hecho antes. Um, o sea, yo me quedo leyéndolo después, los aportes de todos, y esto es muy importante, pero realmente no nos da el tiempo para leer todos los aportes. Así que solo leemos los aportes de los que escribieron más rápido, ¿sí? Pero en el muro queda y yo, pues posteriormente lo leo, ¿sí? Entonces, en general podemos resumir y, y ya casarnos con esa idea de que la micro va a estudiar los comportamientos de los agentes económicos. Ahí recuerden que tenemos tanto a las familias como las empresas y el gobierno. Son como los tres grandes grupos de agentes económicos. Y luego pues tenemos el sector externo, pero otra vez lo vemos de manera individual. En cambio, la macro va a ver el agregado de todas las familias, el agregado de todas las empresas, y por lo tanto lo que la macro ve es el comportamiento global, pudiéramos decirlo así. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar con la siguiente. A ver, tranquilo, Freddy, si no lo dejo entrar, no pasa nada. Y bueno, pues después podemos, más adelante, como le digo, lo vamos a estar haciendo uh, constantemente. Y utilicen su cuenta institucional para que no tengan problemas con la contraseña de la cuenta. Listo, vamos con la siguiente actividad. Entonces, ahora que ya tenemos claro para qué nos, o sea, ya tenemos claro qué es la micro y qué es la macro. Bueno, vamos a tener 3 minutos para contestar la siguiente pregunta, que es básicamente, ¿para qué nos sirve estudiar microeconomía? ¿Sí? Entonces, uh, listo. A ver, tengo que darle. Ya podemos. Bueno, aquí le vamos a dar iniciar actividad y vamos a tener todos los 3 minutos para contestar. Otra vez, ¿cuál es la pregunta que vamos a tener? Bueno, ¿para qué nos sirve estudiar microeconomía? Pensemos en algo rápido, concreto, y eso compartimos. Listo. Igual, vamos a leer los primeros. 3, 2, 1 y vamos. Tomémonos 3 minutos.
Listo, se acabó el tiempo. Excelente, veo que el 70% logró contestar. eh, y he ido leyendo lo que han ido poniendo. Por ejemplo, hay algunas que no, me han gustado mucho. Unas enfatizan, por ejemplo, que es una herramienta que es muy necesaria para el mundo profesional, para el mundo de los negocios. Y eso me agrada mucho porque estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando damos clases sobre finanzas, tanto finanzas de corto como de largo plazo, uh, y empezamos a estudiar toda esta visión marginalista para la toma de decisiones de las empresas, todo eso es microeconomía, ¿sí? O sea, cuando lleguemos a la parte de el estudio del empresario, del productor, vamos a ver que a la base de todo lo que vemos, eh, lo que está es la toma de decisiones. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Y me encanta porque la mayoría han respondido en torno a estas, en torno a esta idea de la toma de decisiones. Gracias Freddy, gracias Ángel, Jessica. Me encantó también que tuvieran la iniciativa de compartirlo en el chat. Eso fenomenal. Si Nirpos no le carga, pues eso no significa que no interactuemos, sino que también lo pueden hacer por el chat. A ver, y Freddy puntualmente nos decía que era para entender el funcionamiento de las industrias, y es eso. Cuando decimos o cuando hablamos del funcionamiento, a la base también está, pues, cómo se toman las decisiones. O sea, por qué las empresas contratan un empleado más, por qué deciden cerrar operaciones o seguir incrementando la producción o detener la producción. Eso, ¿por qué se hace? ¿Cómo toman esas decisiones esa empresa? Y vamos a ver que todo a la base tiene esta lógica marginalista, que es lo que vamos a ver con la teoría del productor. Entonces, ese funcionamiento me pareció fenomenal. Gracias, Freddy. Muy buen comentario. También Jessica, bueno, Ángel también nos decía, pues para estudiar a los agentes económicos, tanto a los grupos activos que lo conforman, como las familias, las empresas y el gobierno, que excelente. Ya dijimos que esos van a ser los tres grandes grupos de agentes económicos que vamos a tener. Entonces, nuevamente, no nos da para leerlos todos, pero sí, en resumen, pudiéramos tomar una gran generalidad de que, pues, la micro, a pesar de que puede ser una materia muy abstracta, muy incluso teórica, yo estoy consciente que ustedes no están estudiando economía, ustedes están estudiando mercado internacional, pero pues cuando se diseñó el plan de estudio, se incluye la materia de micro y macro, porque la micro nos permite precisamente eso, comprender cómo funcionan los agentes, cómo toman esas decisiones, porque vean, hay algo que es muy importante dentro de las finanzas. Uno puede tener utilidades, pero eso no significa que uno sea eficiente, ni mucho menos significa que esté maximizando su beneficio, ¿sí? Y eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Y por el lado de la macro, también tiene mucho sentido porque no podemos tomar decisiones de la empresa si no tomamos en cuenta el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Sí, eso es como una empresa que se dedique a hacer pollo frito y decida incorporar dentro de sus mercados objetivos a un pueblo donde no se coma pollo frito y la dieta básica sea el pescado. Entonces, ¿cómo queda? O, o es como pensar, ¿será que McDonald's se fue a la India sin tomar en consideración el aspecto religioso de esta región? Adoran a las vacas. McDonald's hace hamburguesas. Entonces, um, ¿será que no tomaron en cuenta? Obviamente, es lo que estoy diciendo, es un absurdo, pero es para que no se nos olvide. Y lo que quiero reflejar es la importancia que tiene tanto el estudio de la micro como el estudio de la macro dentro del mundo
de negocios, sí, que al final para lo que estamos estudiando. Entonces, tranquila, Jacqueline, no pasa nada. Si de repente, pues, algo no se escucha bien, um, pues, siempre queda la grabación para que nos podamos retroalimentar o pues, si algo surge alguna duda después, pues igual le agradeceré que me lo haga saber y profundizamos nuevamente. Entonces, bueno, sigamos con el NIRPO. La siguiente actividad viene es un control de lectura rapidito, ¿sí? Vamos a seleccionar un avatar que nos sirve para decidir, más bien para participar, ¿sí? Vamos a tener, dado que acabamos de salir de Semana Santa, vamos a tener un tema de playa, ¿sí? Entonces, en la playa, ustedes tienen que seleccionar una figura. Yo me siento identificado con los pingüinos. Vamos a escuchar una música de fondo. Y listo, véanme, aquí ya soy yo, Jefferson Valencia. Lo hago para que los que no lograron entrar, pues puedan ver cómo se ve la pantalla y el juego. Entonces, por ahí entró María, está entrando también Carla. Excelente. Habemos 27 conectados a Nirpod, así que pues entremos. Mire, pues no logra entrar, tranquilo, no pasa nada. Igual, así como opinaron con el tablero colaborativo, pues también es útil que vayamos viendo las respuestas para pues, para medirnos. Yo voy a contestar al azar, sin ver, o sea, primero, pues para no tener una calificación, dado que no puedo ser juez y parte, y segundo, pues porque solo es ilustrativo, ¿vea? Pero ustedes califiquen, o sea, ustedes sí tienen que contestar en base a lo que crean que es correcto. Vamos a tener tiempo, creo que, no recuerdo realmente, pero creo que son de 15 a 30 segundos los que vamos a tener para cada pregunta. A ver, solo esperemos unos minutos. Ya vemos 13 conectados. Sí, muy bien. Esperemos. Ya todavía faltan un buen número. Excelente. Ya por ahí entró Bessie. Muy bien. Víctor, Daniela, Roxana, Fernando, Rosa. Muy bien, bienvenidos. Acaba de entrar, creo que fue Fernando. Sí, muy bien. O Wendy, muy bien. Bienvenida, Wendy. Esperemos, me faltan como 10. Muy bien, Ángel, excelente. Un muñeco singular el de Ángel, vean, solo Ángel escogió al panda. Bien. Luego la mayoría se repiten. Bueno, aquí José escogió la llama. Muy bien, Jordan. No, fue Jordan, excelente. Ya vemos 19, todavía me faltan un buen número. Esperemos un par de minutos. Y mire, Jefferson, ¿qué nos puede preguntar? Bueno, pues son preguntas de falso y verdadero. Nuevamente, hasta ahorita deberíamos de haber leído por lo menos la página, hasta la página 20, ¿sí? Que es de la restricción presupuestaria. Así que, listo, pues. Eso es más o menos lo que tendríamos que tener. Por tiempo, vamos a empezar así. Mire, pues no me termino de cargar. Tranquilo, no pasa nada. En otra ocasión lo hacemos con más tiempo. Y ya, ¿sí? Muy bien, pero todavía se me van a quedar 7 que no, puede que no les haya cargado, pero no pasa nada. Solo que creo que la clase es hasta las 8, vea. A mí siempre se me olvidan esos horarios. Tranquila, Iska, no pasa nada. Tranquila, Jacqueline, no pasa nada. Vamos a iniciar así. Entonces, pero igual, si no pudo entrar, no pasa nada, pero esté atento a las preguntas, pues para usted contestar y ver si efectivamente le atinó o no le atinó. ¿Sí? Listo. Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3.
Pregunta número 1. Excelente. Pregunta número 2. A ver, de momento va ganando María Julia, seguida de Carla, Elías, Jordan, Esmeralda e Irma. Bien, María Julia. Excelente. Pregunta número 3. Tranquila, José, y ves igual, si no le carga, no pasa nada. Sí, a veces Nearpod se pone pesado, pero pues lo importante es que veamos la pregunta y que tratemos de contestar. La tabla de posiciones, Carla va ganando, seguida de Esther. Jordan llegó a la tercera posición, María Julia bajó la cuarta, Fernando en la quinta, Esmeralda en la sexta y Ángel se mantiene, va en la séptima. Muy bien, vamos por la pregunta 4. Por ahí dicen que es teoría de la distribución. Veamos si es cierto. ¿Será? Bien, Jacqueline. Elizabeth sigue en primera posición. Seguida de Esther, María Julia sube a la tercera, Jordan baja a la cuarta, Esmeralda en la quinta, Luis en la sexta y Fernando en la séptima. Muy bien. Pregunta número 5. Por ahí Jacqueline dice teoría subjetiva del valor. ¿Será? Bien, Jacqueline. Bien, Jessica. Teoría subjetiva del valor. Tranquilo, Juan, no pasa nada. La próxima será. Sí. A ver, de la pirámide de Maslow. Autorrealización. Bien, Wendy. Y la séptima posición, perdón, la séptima pregunta. De momento, Carla se mantiene en la primera posición, María Julia llegó a la segunda, Esther está en la tercera, Jordan en la cuarta, Esmeralda en la quinta, Luis Fernando en la sexta y Fernando Antonio en la séptima. Se nos acaba el tiempo.
Sí, necesidades fisiológicas. Bueno, pues, bien, Carla quedó en primera posición con 5.150 puntos, seguida de Esther con 4.326 y Jordan llegó a la tercera. Bien, Jordan. Excelente. Bueno, pues, esto es más o menos algunas de las cosas que vamos a hacer en a lo largo de toda la materia, sí. Sí, yo entiendo que a veces NIRPOD exige un poco y con la señal, o sea, si no tenemos una señal muy buena o muy fuerte, o está lloviendo, o está muy saturado, pues se puede caer. Pero en términos generales, digamos que ya está aprobada con cualquier tipo de dispositivo y ese es uno de los motivos por los cuales la seleccioné, que la puede hacer desde su teléfono, desde su tablet, desde su computadora y bien, pero a ver, lo más importante es que nosotros tengamos una idea de cómo vamos, ¿sí? Y bien, bueno, pues pueden salir de NIRPOD y damos por finalizada la sesión. Y nos vamos. Es que ya pueden salir. Y fin. Agradecerles a todos por su participación. Y bien, nos vamos. Listo. El lunes, ¿a qué hora es el repaso? Pues no, de aquí nos vemos hasta el viernes. Así que si sienten que no dábamos mucho, pues vale, hay que empezar a leer el material. Como les dije, la BT no es una clase magistral. El material ustedes lo tienen disponible, ustedes lo tienen que leer, ustedes lo tienen que estudiar. Yo de verdad que recomiendo mucho que hagan cuestionarios, mapas conceptuales y sobre todo el tema de los ejercicios. Tenemos por ahí una más que se refiere un poco al tema. No he pasado lista, tranquila, no he pasado lista a la restricción presupuestaria, pero a ver, vamos a cambiar. En la presentación que teníamos pendiente, básicamente lo que teníamos que darle continuidad era precisamente hablar un poco sobre cuáles son las divisiones entre la micro y la macro, hablar un poco sobre el análisis microeconómico y la teoría subjetiva del valor, y la caracterización de los modelos de competencia perfecta e imperfecta. Todo eso, pues, es básicamente la teoría que ustedes tienen que ir leyendo. El tema central aquí, pues, es mucho el tema de la escasez. Recuerden que tanto la micro como la macro, ya lo habíamos dicho, son parte de las ciencias económicas, ¿sí? Y cada una ve por un enfoque en particular. La micro, como ustedes ya bien lo dijeron, a través del el estudio del comportamiento de los agentes individuales, y la macro a través de el funcionamiento de los agregados económicos, ¿sí? Hay algunas cosas puntuales a las que tenemos que hacer detenernos. Por ejemplo, cuando estamos hablando sobre las diferencias, tenemos, o quizás para hacerlo de una manera un poco más sistematizada, Case and Fair, en su libro de Principios de Microeconomía, nos dice, mire, pues los aspectos que tenemos que tomar como relevantes son tanto la producción, los precios, los ingresos y el empleo, ¿sí? Y cuál es el abordaje que cada una de estas enfoques, tanto la micro como la macro, le dan. Por ejemplo, desde el punto de vista de la producción, cuando hablamos de, no sé, de cuánto acero necesitamos para determinado proceso, pues estaríamos hablando de un enfoque
micro, pero cuando hablamos de la producción nacional del acero, entonces ya sería la macro, y así sucesivamente. Si hablamos de la riqueza de una familia en particular o de un gobierno en particular, perdón, o de un, qué sé yo, el salario mínimo o cuando hablamos sobre el nivel de la capacidad activa de los agentes, son temas que confieren a la micro, pero cuando hablamos del ingreso nacional o del el empleo, ¿sí? Ya corresponden a la macro, ¿sí? Entonces, es muy importante ir teniendo esas diferencias. Luego, las preguntas que teníamos eran básicamente estas. Bueno, pues, ¿cuáles son las teorías que están relacionadas con la microeconomía? Hay tanto, podemos hablar de la teoría económica del consumidor, la teoría de la producción, la teoría de la empresa y la teoría de la distribución, ¿sí? Entonces, este cuadro era básicamente lo que tendríamos que haber leído en el material, ¿sí? Luego, pues también viene ya a hacer un hincapié sobre esto de la teoría subjetiva. Um, y mire, pues, ¿y qué es eso? Y aquí hay dos conceptos fundamentales. El primero es el valor de uso, que también se le va a llamar como el valor subjetivo, que va a estar más relacionado con el tema del bienestar de los individuos, ¿sí? Y el otro concepto es el valor de cambio, que es la capacidad que tienen los bienes por ser útiles y escasos, ¿sí? Y entonces necesitamos intercambiarlos. Entonces, esas son como las dos grandes aristas. Luego entramos al tema de la teoría de la utilidad, en donde empezamos a dar los primeros bosquejos sobre el equilibrio del consumidor. Aquí es muy importante tener claro, pues, cuál es la función de utilidad. Recordemos que la utilidad de los individuos la vamos a medir a través de la función de utilidad, ¿sí? Y esto tiene que estar sujeto también a una restricción presupuestaria. Entonces, vean, aquí la utilidad y la escasez son conceptos muy, pero muy importantes. Y esto va a tener mucho que ver también con el tema de la utilidad marginal, porque aquí ya empezamos a ver qué es eso de la utilidad marginal. Y, y vamos a ver que esta palabra marginal nos la vamos a topar tanto con la utilidad como con los costos, con la producción, con el beneficio. ¿Y qué es eso? Bueno, recuerden que desde la óptica marginalista lo que nos interesa es abordar o visualizar cuál es el valor agregado por una unidad adicional. Para el caso, la utilidad marginal la vamos a entender como la medida en la que un individuo posee una mayor cantidad del bien, la utilidad que le atribuye este incremento del bien. Aquí el ejemplo que casi que sirve más es, por ejemplo, si pensamos a cuántos de nosotros nos gusta el chocolate o eh, cuáles nosotros o cuáles de nosotros, a ver, perdón, no entendí un comentario, dice Elías, aquí es microeconomía, no entendí, bueno. Perdón, bueno, entonces, ¿qué ocurre? Perdón, ya me trabaron. Lo siento, lapsus. No entendí lo de Elías. Bueno, no pasa nada. Um, ya entendí. Sí, Elías, esto es microeconomía. Sí, ya entendí lo del comentario. Gracias a la compañera. Ah, bien, entonces les decía, eh, el tema marginal va a ser muy importante, ¿sí? Y lo vamos a estar viendo. Ahí vamos con el ejemplo. Por ejemplo, a todos nos gustan, ya que ya casi va a ser la hora de la cena, me imagino que algunos ya cenaron, y hoy es sábado, así que muchos comemos pupusas. A todos nos gustan las pupusas. Si hemos tenido un día pesado y tenemos mucha hambre, la primera pupusa que nos comemos la sentimos como un manjar de los dioses. La segunda pupusa quizás ya no la sentimos tan rica, y si siguiéramos comiendo pupusas, la décima pupusa probablemente ya no nos siente tan bien como la primera. ¿Por qué? Porque el beneficio o la satisfacción marginal que tenemos por cada pupusa adicional es menor.
el ejemplo típico es el chocolate. Nos comemos un chocolate y lo sentimos muy rico. Nos comemos dos y es rico, pero ya no es tan rico como el primero. Nos comemos tres, me empezó a empalagar. Nos comemos cuatro, cinco, seis, probablemente al séptimo yo ya no quiera chocolates. En el octavo me empaché, sí, como dirían las abuelitas, ya me cayó mal. ¿Por qué? Porque este comportamiento marginal, que se refiere básicamente al valor agregado por adicionar una unidad de lo que sea que estamos midiendo, ya sea utilidad, ya sea producción, ya sea beneficio, ya sea costo. Lo que nos interesa ver es esa noción de cambio, ¿sí? ¿Qué tanto se ha agregado, ya sea en costo, en producción o en valor, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Luego estaba el tema, pues mire, pues, ¿qué es esto del valor? Y vamos a encontrar que hay muchas formas de valor, tanto la forma simple como la forma total, la forma general, la forma de dinero, y así podemos navegar desde el concepto del valor de uso al valor de cambio, al concepto de mercancía, ¿sí? En donde vamos a definir que las mercancías van a poseer el valor, ya que contienen un trabajo que está incorporado en ellas mismas. Y aquí hay un tema muy teórico, así que yo de verdad que les recomiendo que lo lean y que vayan haciendo un su esquema por tanta categoría, ¿sí? Y bueno, pues la teoría del valor la podemos ir resumiendo en este esquema en donde vamos a entender que, por ejemplo, algunas de sus características es que la teoría del valor mercancía es histórica, que es social, que es objetiva, y la vamos a entender como la medida del valor de las mercancías, en donde hay que considerar también el trabajo incorporado, como y bueno, y aquí cuando hablamos del trabajo se empieza o lo podemos dividir en otras categorías más, que es eso de el trabajo concreto, el trabajo abstracto, el trabajo simple, el trabajo complejo, perdón, y, y pues cada una tiene una característica que ya no nos da tiempo para profundizar, pero que es su deber ir y leerla. Y vean, hasta aquí, de hecho, para que vean que realmente el contenido es mucho. Todavía no hemos llegado a la parte que debería de ser, de donde nos quedamos, que es la parte de la restricción presupuestaria, en donde ya empezamos a analizar este comportamiento del consumidor tal cual. Todo esto era como el preámbulo antes de sumergirnos en, en el análisis de las decisiones y maximización del beneficio del consumidor. ¿Sí? Entonces, para la próxima clase, ustedes ya tienen que tener leído, bueno, hoy es hasta la página 20, pero para la próxima clase ya deberían de tener, si no me equivoco, a ver,